Bienvenidos a todos, el placer de reencontrarnos en este espacio para seguir hablando de selección argentina y en este caso vamos a meternos con los desafíos que tiene el entrenador de cara al futuro. ¿Cuáles son esos pequeños objetivos que tiene Scaloni en la cabeza para el seleccionado argentino? Vamos a empezar con un nombre propio, el de Paulo Dybala. El objetivo de Scaloni con Paulo Dybala es que continúe por esta senda que parece que arrancó en los últimos partidos, de lograr esa comunión con jugadores parecidos a él, caso Messi, caso Lo Celso, caso Alexis McAllister, y que sea un componente importante para el ataque argentino. Lo hemos visto a Scaloni utilizar a Dybala no solo en la posición de Messi, sino con Messi. Hubo un par de partidos en los que compartieron cancha y Dybala fue en algunos momentos un doble enganche y en otros momentos hemos visto a Dybala siendo parte de la delantera, siendo un hombre ofensivo sin tener tanta responsabilidad en la creación, sino recibir un segundo pase para ser él el que termine la jugada. Creo que poner el foco en Paulo Dybala es algo que está haciendo Scaloni y que es un desafío a futuro. Mantener este Paulo Dybala activo que estamos viendo de a ratos en el último tramo de la selección argentina. El siguiente desafío para mí es juntar a los 4 mejores jugadores que tiene el seleccionado argentino hoy por hoy: Agüero, Lautaro, Messi y Ocampos. Es muy difícil y en una entrevista hace muy poquito en TNT habló justamente de esto, de que si pongo a los 4 no defiende nadie. Yo creo que también debe ser un desafío para el entrenador. Para aquellos partidos donde las cosas no están saliendo bien y hay que ir a buscar un resultado, tratar de hacer convivir estos 4 jugadores en el campo de juego puede ser un arma importante para el seleccionado argentino. Lo que tiene Ocampos no lo aporta ningún otro jugador en la selección argentina y, siguiendo con la línea del video anterior, si logramos ese compromiso que pide el entrenador en la fase defensiva para los jugadores de ataque, podemos llegar a imaginarnos en algún futuro, después de bastante trabajo, poder juntar a Agüero, Lautaro, Messi y Ocampos. Parece hasta utópico por momentos porque son prácticamente 4 delanteros, aunque alguno que otro tiene una función defensiva un poco más marcada. Pero creo que hay que apuntar a eso. El ideal de argentino tendría que ser con Ocampos, Messi, Lautaro y Agüero en el campo de juego. Otro desafío es buscar un suplente claro para Paredes. Leandro Paredes, que para algunos genera dudas, para el entrenador ninguna, porque es el jugador que ha jugado todos los partidos de la era Scaloni, no tiene un suplente claro. En la cabeza de Scaloni puede estar Guido Rodríguez, quizás Rodrigo Battaglia, aunque no lo convoca, pero no tiene ningún jugador que cuente con la confianza necesaria para pararse como número 5. Y lo dejó claro Scaloni, él no necesita o no prefiere un jugador de corte defensivo en ese lugar, sino un jugador de corte ofensivo con responsabilidades defensivas. Por eso creo que tiene que buscar a alguien que para cuando no esté Paredes pueda cumplir esa función. Sea el jugador que sea, todavía no tuvo los minutos necesarios para creerse jugador de selección hecho y derecho. Imaginemos que en la cabeza de Scaloni está Guido Rodríguez, aunque me parece que en el último tiempo hemos visto un nivel bastante bajo de Guido desde que está en el Betis, aunque hay que darle tiempo porque recién llega. Guido Rodríguez ha sido un jugador que no ha tenido los minutos necesarios como para creerse un componente importante en el recambio argentino. Así que creo que los objetivos de Scaloni también tienen que ir destinados a buscar este suplente en el mediocampo argentino. Mi opinión, ese puesto es para Fausto Vera. Otro objetivo de Scaloni, otro desafío en el futuro cercano, es seguir manteniendo la confianza en este grupo de jóvenes que se ha sumado a la selección argentina después de la Copa América. Gaich, Saracho, Nico Domínguez, Palacios, Alexis McAllister. Son jugadores que ya forman parte del riñón argentino y que vienen de un fútbol más formativo, están pegando el salto, están en un proceso de adaptación en el seleccionado argentino. Nehuen Pérez, me estaba olvidando. Son jugadores que Scaloni los tiene en cuenta, los considera jugadores de selección, pero sabe que están en ese proceso madurativo importante que necesita un futbolista. Pintan muy bien todos, la verdad, y de no mediar ningún inconveniente serán piezas importantes a lo largo del proceso Scaloni. Pero tiene que seguir manteniendo la confianza, tiene que seguir dándole minutos, a pesar de que el partido
no sea un amistoso. A pesar de que la cuestión no sea para probar, creo que en esos momentos hay que darle la confianza a este grupo de jugadores que vamos a hablar en otro video más adelante, pero que viene haciendo las cosas muy bien desde atrás y que son parte del macro proceso, porque muchos, la gran mayoría, arrancan con el Bocha Batista en la sub-20, Panamericanos, Preolímpico, han sido parte del proceso juvenil de la selección argentina. Otro desafío es no cerrar el grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien ya tenemos una base argentina, un grupo de jugadores, incluyendo también a este grupo más juvenil que nombrábamos en el ítem anterior, creo que hay otro grupo de futbolistas argentinos que están haciendo bien las cosas en sus clubes y que no están logrando por ahí el llamado que imagino merecen. Me va a quedar alguno afuera, pero imagino Walter Benítez, Mauro Icardi, Lisandro Martínez, Joaquín Correa, Ángel Correa. Este último ha estado en la lista de septiembre, pero después desapareció del radar de la selección argentina. Lo mismo que Joaquín Correa. Lisandro no aparece desde antes de la Copa América, al igual que Icardi. Benítez nunca estuvo. Creo que hay que integrar de alguna manera a este grupo de jugadores que ya sabemos que tiene buen nivel, pero falta el otro paso, adaptarlos al modelo de selección argentina, al estilo que tiene de juego esta base de equipo que tiene Scaloni. Son jugadores de buen nivel, ya no son jóvenes, son jugadores formados, y creo que hay que empezar a mecharlos para que no pierdan la ilusión, sobre todo de selección argentina. Y siempre decimos que para ir a la selección hay que hacer las cosas bien en el club. Bueno, en este caso se está cumpliendo lo del club, faltaría lo de la selección. No digo que sean titulares indiscutidos ni que tengan que estar siempre, pero creo que una motivación extra a este grupo minúsculo de jugadores que están quedando afuera y que tienen buen nivel sería, sin lugar a dudas, un buen punto. Otro desafío que tiene Scaloni es afianzar a Montiel y a Martínez Cuarta. Hasta ahora, y sobre todo en época de pandemia, donde lo escuchamos a Scaloni y al cuerpo técnico de la selección argentina hablar mucho del tema, hemos escuchado más de Montiel y de Martínez Cuarta de lo que lo hemos podido ver en el seleccionado argentino. Son jugadores que el cuerpo técnico los considera, no es casualidad que los nombre, porque es una motivación extra para estos jugadores que sean nombrados en la órbita de la selección argentina. Y cuando se habla de lo que piensa Scaloni, sabemos que Montiel y Martínez Cuarta, en el ideal de la cabeza del entrenador, están y son una fija. Bueno, el desafío de Scaloni es eso, es tratar de afianzarlos, es tratar de que tanto Montiel como Martínez Cuarta, si el entrenador imagina que son los jugadores que tienen que ocupar esos dos lugares en la defensa, hay que empezar a darle rodaje. Solamente pudieron estar como titular en 2 partidos posterior a la Copa América, en la fecha de septiembre. Después, por cuestiones de calendario con la Copa Libertadores, no pudieron estar. Y es una lástima porque en ese periodo de prueba que venimos hablando, que era previo a las eliminatorias, la verdad que hubiese estado bueno ya llegar con una defensa armada. Incluir o descartar a Montiel y a Martínez Cuarta dependía justamente de los minutos que podamos ver a uno y a otro. Yo considero que son jugadores interesantes que pueden formar parte del seleccionado argentino, pero que no lo demos como una fija porque el tiempo ha jugado una mala pasada y no los hemos podido ver tanto como nos hubiese gustado. Y el otro desafío de Scaloni es continuar con el sentido de pertenencia. La cuarentena pudo haber sido contraproducente desde este punto, de que los jugadores desde noviembre que no se ponen la camiseta argentina. Y esta distancia puede generar un desapego lógico porque la cabeza está metida en lo que pasa en el club y hay que terminar las ligas. Y después, si alguno tiene competencia internacional, también va a tener que meterse en Champions o en Europa League. Eso puede hacer de que ese sentido de pertenencia que tanto ha hecho hincapié este cuerpo técnico y el de la sub-20 pueda que se vea perjudicado. Bueno, el desafío de Scaloni es que esto no se pierda. Y me gusta que en cada entrevista que escuchamos a Scaloni, él mete este tema de que cada vez que habla con un jugador, le dice que tiene que tener en su rinconcito la camiseta de la selección argentina. Para verla cada tanto, para tenerla cerca, para sentirla, para sentirse parte también de este proceso. Creo que estos son los puntos que Scaloni tiene como desafío para el futuro cercano. Me gustaría leer la opinión de ustedes.
¿Qué piensan de los desafíos que tiene Scaloni para el futuro corto? No estamos hablando a largo plazo, sino que a posteriori de la cuarentena tiene que poner manos en el asunto. Tiene que ocuparse tanto Scaloni como el cuerpo técnico. Muchas gracias por estar siempre ahí y gracias por apoyar este canal. Un abrazo.